Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Oyarzún. Soy psicóloga infanto-juvenil, especialista en discapacidad, y lo que voy a compartir hoy día con ustedes es el reflejo de lo que ha sido mi práctica clínica por más de 10 años y que ha derivado por diversos motivos en el estudio de una temática tan relevante como es la identidad. El cómo lograr la identidad en jóvenes con discapacidad intelectual, en este caso en jóvenes con síndrome de Down. El objetivo de esta charla es poder enseñarles conceptos importantes a tener en cuenta al momento de trabajar la identidad con sus alumnos, con sus hijos, poder iluminarlos con ideas, con algunas sugerencias que me han servido en mi práctica, para poder acompañarlos a ellos en este camino del descubrimiento de su propia identidad. ¿De qué vamos a hablar? Primero vamos a hacer una breve introducción para ir familiarizándonos con algunos conceptos que son fundamentales. Veremos en una segunda parte qué entendemos por identidad, dando una definición que vamos a usar para luego trabajar con ella, ver qué factores influyen en este camino, en este transitar para descubrir la propia identidad. Luego veremos el eje central, que es el qué y cómo trabajar la identidad en jóvenes con síndrome de Down, para terminar con algunas conclusiones, algunos recordatorios, y luego dar paso un poco a las preguntas que me hicieron llegar por mail. Y partimos entonces. ¿Quién soy? La respuesta que podemos dar a esta compleja pregunta es lo que podríamos definir como identidad. Ante esta pregunta podemos encontrar múltiples tipos de respuestas. Hay tantas respuestas como personas hay en el mundo. Un grupo puede describir sus rasgos y sus características físicas, que lo van a distinguir, obviamente, de una persona a otra, haciéndolo único y repetible. En esta descripción de sus rasgos y características puede incluir sus roles, el rol de madre, el rol de padre, de hijo, de hermano, de nieto, de abuelo. Un segundo grupo puede responder a esta compleja pregunta basando su respuesta en base a su comportamiento, en lo que ha hecho, tanto en el pasado como en el presente o lo que hará en el futuro. Es decir, en qué trabaja, qué está haciendo actualmente. Un tercer grupo puede responder a esta pregunta haciendo referencia a sus deseos, a sus motivaciones, a sus sueños, sus metas. Y un cuarto grupo, de manera bastante resumida, puede responder a esta pregunta explicando de dónde viene, comentando su trayectoria biográfica. Si se dan cuenta, no hay respuestas correctas o incorrectas. Todas son respuestas que aportan a la definición de identidad de esa persona y todas van a ir cambiando a medida que te van ocurriendo experiencias vitales importantes en tu vida y a medida que tú vas cambiando de etapa del ciclo vital. De esta forma, si yo le pregunto a un joven de 15 años cuál es su sueño, me puede decir que su sueño es X. Si le vuelvo a preguntar a esa misma persona cuando cumple 30 años, probablemente su sueño va a haber cambiado. O quizás va a ser el mismo, pero ya de manera más realista, más concreta, tratando de alcanzar ese sueño de manera más objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la construcción de la identidad en todas las personas es un proceso que dura toda la vida y se caracteriza por ser dinámico y cambiante. Se va a iniciar desde la más temprana infancia y va a alcanzar su punto más álgido en la etapa de la adolescencia, que es la etapa durante la cual los jóvenes se definen como personas únicas, con valores, con ideas propias, empiezan a separarse de sus figuras de apego. Y el aspecto central de la etapa de la adolescencia es el desarrollo de la identidad, que va a sentar la base para la edad adulta. Pero ¿por qué es esto tan relevante? La investigación psicológica nos habla de la importancia que tiene el lograr la identidad personal en el logro del bienestar personal. En el fondo, el saber responder a esta pregunta de quién soy va a ser clave para nuestra felicidad. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene el lograr la identidad en nuestra vida, a lo largo de la etapa escolar nosotros no encontramos ninguna asignatura que nos enseñe nuestras características personales, que nos pregunte sobre nuestros sueños, sobre nuestras metas. Y a pesar de que nadie nos lo pregunta y nadie nos enseña cómo hacerlo, todos pasamos por este proceso de lograr nuestra identidad personal, logrando la consolidación de nuestra identidad tarde o temprano. De esta forma, si yo le pregunto a cualquier persona, a un joven de 20 años, qué es lo que le gusta, qué es lo que no te gusta, o que se defina un poco con sus características físicas, ese joven me va a poder responder a ese tipo de preguntas. Va a poder responderme qué capacidades tiene o qué limitaciones tiene. Sin embargo,
Este proceso de construcción de la identidad personal, que al parecer se da de manera natural y espontánea en todas las personas y sin necesidad de ser enseñado por otras personas, en las personas con discapacidad intelectual requiere de un proceso de enseñanza estructurado, tal como pueden ser las asignaturas tradicionalmente enseñadas como matemática, como ciencia, historia, como lenguaje. Otro punto importante a tener en cuenta es que la adolescencia en sí es una etapa difícil, es una etapa de conflicto interior, en la que nos empezamos a diferenciar, como decía anteriormente, de nuestras figuras de apego, y empezamos a ser conscientes de quién soy, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que no me gusta, hacia dónde voy, qué sueños persigo en la vida. Y es en esta etapa enrevesada, con este torbellino de emociones que vienen por la parte hormonal también, en la que muchos de los jóvenes empiezan a presentar síntomas y signos depresivos, ansiosos, y muchos de ellos necesitan y requieren la ayuda de un profesional específico. Los jóvenes con síndrome de Down pueden presentar los mismos síntomas y signos, tanto depresivos como de ansiedad. Sin embargo, esos signos en esta población muchas veces se explican por este efecto halo, el efecto halo que tiende a explicar todo lo que les ocurre a ellos como producto, como consecuencia de su discapacidad, restando la importancia a lo que real y verdaderamente ocurre, que son los cambios propios de la pubertad y la adolescencia. Por lo tanto, la discapacidad en este sentido actúa como un eclipse frente a problemáticas tan comunes como tiene la población de desarrollo neurotípico. En eso hay que tener mucho ojo y no caer en este efecto halo. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por identidad? ¿Qué factores influyen en este camino, en este transitar? El concepto de identidad no tiene un consenso definido, no tiene una definición exacta y en el campo de la discapacidad intelectual se ha utilizado bastante poco. Van a existir múltiples visiones acerca del constructo de identidad y que van a adquirir matices diferenciados de acuerdo a los distintos autores o corrientes psicológicas que uno pueda seguir o uno pueda leer. De esta forma podemos encontrar a Erickson con la teoría del desarrollo psicosocial, a Marcia con las 4 condiciones de la identidad que ella propone, a Deux, que introduce el importantísimo concepto de identidad social, o a Moshman, que introduce el concepto de identidad moral, y así entre otros autores. En esta charla vamos a definir la identidad y vamos a usar esta definición como una vivencia que tenemos sobre nosotros mismos, una vivencia personal que toma forma de relato o narrativa sobre sí mismo, que permite dar unidad, proyección y sentido a nuestra existencia. En el fondo, la identidad personal es la esencia de cada uno, es lo heredado y lo aprendido. En otras palabras, la identidad es la historia que cada uno de nosotros escribe desde que nace, con las heridas que nos van marcando y con los logros que nos van destacando. Una misma experiencia vital en un núcleo familiar con distintos miembros va a afectar y va a marcar de manera diferente a cada uno de los miembros de esa familia. Por ejemplo, la muerte de un ser querido va a afectar de manera diferente a cada uno de esa familia. Y es por eso que el camino que cada persona recorre a la hora de descubrir quién es, siempre va a ser único y va a ser irrepetible. Y a pesar de que siempre va a ser único y irrepetible, sí hay factores que influyen en este transitar, en este camino, en este descubrimiento de nuestra identidad personal. Hay múltiples factores, se han seleccionado aquellos que son los más comunes y los que se consideran más relevantes en el caso del síndrome de Down. Uno de los factores principales que influye en este descubrimiento de la identidad es la imagen, el cuerpo, la sexualidad. La pubertad marca el inicio de la adolescencia, trayendo consigo cambios corporales que todos hemos pasado. Y esos cambios corporales a su vez traen aparejados cambios psicológicos, cambios sociales, cambios cognitivos. Y el cómo el joven se adapte a todos estos cambios va a influir en la imagen que adquiera de sí mismo. Y esa imagen va a influir en la formación de su identidad. Las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos cambios y logran un desarrollo sexual semejante al de su grupo de pares de desarrollo neurotípico. Pero ¿cómo viven esa sexualidad? No olvidemos que hasta no hace muchos años atrás, las personas con síndrome de Down, la sexualidad de las personas con síndrome de Down era más bien reprimida, evitada, incluso negada en muchos de sus casos. El factor psicológico. En este terreno la velocidad del cambio difiere con respecto al anterior, avanzando más lento que el grupo de pares de desarrollo neurotípico. Si la adolescencia en sí hemos visto que es una etapa muy compleja, para ellos lo es aún más,
porque a todos estos cambios y a este torbellino de emociones se añade la toma de conciencia de su propia discapacidad, que en ocasiones puede ser muy duro. El factor social, el ser miembro y poder pertenecer a un grupo social es un reflejo importantísimo de quién soy. Pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes con un buen funcionamiento cognitivo, buen funcionamiento social, que se desenvuelven bastante bien, que no quieren juntarse con pares que tienen su misma condición? ¿Cómo van a lograr su identidad personal si no aceptan su condición realmente? La autonomía, la autodeterminación. La autodeterminación en el ámbito de la discapacidad intelectual, este término de autodeterminación es uno de los más importantes de los últimos años y se refiere al hecho de ser agente causal, dueño de la propia vida, el poder realizar y tomar elecciones porque quiero, cuando quiero y cómo quiero hacerlo, sin interferencia externa. Y en esto los profesionales y la familia tenemos muchísimo que aportar. El autoconocimiento. Para poder responder a la compleja pregunta ¿quién soy?, tengo que conocerme. Pero no solo tengo que conocer lo bueno, tengo que conocer también mis limitaciones, mis debilidades. Tengo que conocer ambas cosas, las fortalezas que tengo, mis capacidades y mis limitaciones. Porque muchas de esas limitaciones se van a ver compensadas por las fortalezas que tengo. Y si no, podemos ver alguna forma de solucionar eso que te limita para poder lograrlo. Sin embargo, si yo no conozco que tengo una discapacidad, ¿cómo voy a poder aceptar esa discapacidad? ¿Cómo voy a poder querer esa discapacidad? Que al final va todo unido. El conocer, el aceptar y el estimar. Las expectativas de futuro realistas. Si yo conozco mi discapacidad y tomo conciencia de lo que puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, mis expectativas se van a ajustar a esa propia realidad. Sin embargo, si yo no lo conozco, probablemente las expectativas de futuro no van a ser tan objetivas ni tan reales. Las habilidades socioemocionales, habilidades de solución de problemas, habilidades de educación afectivo-sexual, son múltiples habilidades que los van a ayudar a ellos a integrarse a la sociedad. No olvidemos que la sociedad, vivimos en una sociedad y es una parte y un reflejo importantísimo de quién soy. El factor cognitivo, tal como dice Piaget, cuando pasamos de la etapa escolar a la adolescencia, pasamos de tener un pensamiento operacional concreto a tener un pensamiento operacional formal, hipotético, deductivo, que me permite integrar las experiencias pasadas vividas en un todo que sea coherente y consistente con el joven que somos en el presente. Los jóvenes con síndrome de Down presentan dificultades en el procesamiento y en la elaboración de la información, y las dificultades que tienen en la orientación temporoespacial hace que les cueste mucho el poder ordenar sucesos o hitos cronológicos. Sin embargo, tal como se le enseña cualquier otra asignatura o cualquier otra conducta, desglosándola paso a paso, se le puede enseñar con un trabajo metódico. Ellos pueden construir una línea, una historia de vida que abarque sus hechos vitales más importantes a lo largo de su vida y que les permita tener esa consistencia y esa coherencia, integrándolos con el joven que son en el presente. Y por último, la familia, el más importante. El rol que ejerce la familia en el proceso de construcción de la identidad en cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad, es sumamente relevante, sino el más importante. Pero en los jóvenes con síndrome de Down lo es aún más, por dos razones, y esto sí está en la literatura. Primero, porque hay que tener en cuenta que las personas con síndrome de Down tienden a pasar más tiempo en el hogar, y sus mayores apoyos en la vida provienen de sus familiares, de su misma casa. En segundo lugar, porque de la familia, especialmente de los padres, va a depender la libertad que ese joven o esa joven pueda tener para elegir, para procesar y elaborar esa información que tiene a su alrededor y crear su propia identidad en base a sus propios gustos, a sus deseos, a sus sueños. El cómo, con ejemplos tan sencillos como el cómo decorar su propia habitación, el cómo cortarse el pelo, el cómo vestirse, que son reflejos importantísimos de quién soy. No olvidemos que muchas veces el joven con síndrome de Down se va a ver condicionado por terceras personas, de quienes en ocasiones depende en exceso. Y eso va haciendo que se dificulte su propia narrativa vital. Y esa es es la idea de esta charla, el poder ofrecerles a todos los que nos oyen en esta media hora una caja de herramientas para poder trabajar la identidad con los jóvenes con síndrome de Down
tanto bueno, con los jóvenes si trabajan en sus centros, en sus colegios, fundaciones, y también ofrecer al mismo tiempo a las familias algunas luces sobre cómo comenzar a trabajarla desde que son pequeños, desde el núcleo familiar. Así que sin más demora, vamos a ello, que este ya es el eje central de esta charla. Antes de entrar de lleno, tanto en las ideas, en las sugerencias que propongo para trabajar la identidad, me gustaría hacer una aclaración. La investigación en esta materia es escasa. No hay un cuaderno, no hay un libro específico basado en la evidencia que nos diga qué y cómo abordarlo exactamente. Sin embargo, y a partir de la revisión de la literatura realizada en los últimos años y basándome en mi experiencia clínica, puedo decir que si bien no tenemos un libro de recetas, sí tenemos ingredientes que se consideran fundamentales y esenciales que favorecen un desarrollo armónico de la identidad personal. Especialmente tener en cuenta cuando esa identidad personal se está formando en un joven con síndrome de Down. Por lo tanto, la propuesta de trabajo que se realiza a continuación no está en ningún libro, eso para que lo tengan en claro, sino que es el reflejo estructurado de lo que ha sido mi propia práctica clínica, realizando diversos talleres de habilidades adaptativas, habilidades sociales, de educación afectivo-sexual, entre otros, y en los que he aprendido muchísimo también. Y esta propuesta está compuesta por 3 partes que se consideran fundamentales para el trabajo de la identidad, para poder abordar y ayudarlos en este descubrimiento de su propia identidad. Y las 3 partes son las siguientes: el autoconocimiento, como pueden ver, el mundo emocional y la línea de guía. 3 partes que se consideran en partes iguales, así de importantes. Y de esta forma vamos a dar comienzo ya al eje central y partimos por el autoconocimiento. ¿Qué enseñamos ahora en el autoconocimiento? Lo primero que tenemos que enseñar son los datos personales. Preguntarles si conocen realmente sus datos personales. Muchos niños a los 10 años llegan solo conociendo su nombre, aunque se considera un poco, bueno, ahora claramente con todas las herramientas que les vamos dando, sí que eso ha ido evolucionando, pero sí que yo me encontré en mis inicios con niños de 10 años que solamente conocían su nombre. Enseñar todos los datos personales. ¿Cuáles son sus datos? El nombre, el apellido, la dirección, el número de teléfono de su mamá, de su papá, o cuántos años tiene, cuál es su fecha de nacimiento, cuándo cumple los años, a qué colegio va, si va a alguna fundación, cómo se llama esa fundación o ese centro. ¿Dónde están los datos personales? ¿Están en una receta de cocina? ¿Están en el calendario? ¿Dónde están y para qué me sirven esos datos? Estas fichas han sido adaptadas a la población chilena, ahora están vueltas a adaptar un poco a la población española, ya que vivo aquí. Pero bueno, los pueden adaptar. Estas son fichas, ahí sale la referencia de Arasaak. ¿Cómo estimulamos este autoconocimiento de sus datos personales? Lo que hemos hecho muchas veces en los talleres es en este caso, una cédula de identidad chilena gigante, bueno, lo pueden hacer de su propio país, y se ponían todos los nombres de los miembros del grupo que asistían al taller, los nombres en el pizarrón plastificado y con una pegatina como con velcro puede ser, la edad de cada uno, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, y ellos tenían que ir buscando y discriminando su nombre, su edad, y lo iban poniendo en el carnet gigante, y luego se sacaban la foto respectiva con su cédula de identidad gigante, y así era una forma, bueno, bastante lúdica de aprenderlo. Cuando ya eran más grandes, se hacía un carnet personal para ellos, donde ponían una foto carnet, ponían su nombre, su apellido, su dirección, su fecha de nacimiento y su huella digital, que les encantaba ponerla. Los datos personales ahora los tenemos que llevar a una parte práctica. Otro ejemplo, también para las familias, lo hacíamos con pacientes ya que trabajamos el tema de la identidad, y lo trabajamos con las familias, hacíamos un llavero con los datos personales. Y en este llavero, esto imagínense que son distintos círculos, lo pueden hacer de estrella de cualquier forma, pero lo básico es hacerlo de distintos círculos para que vaya quedando, bueno, una forma más bonita para ellos. Su nombre, apellido, las fotos, yo soy tal, cuántos años tengo, cumplo este día, su dirección, su teléfono, el colegio y la fundación a la que iban. Se plastificaba, se perforaba y se ponía con un llavero. Y estos datos, como les decía antes, pues los poníamos en la práctica.
Una forma de ponerlo en práctica es presentarse con sus datos personales. En esta parte de presentación de los datos personales es importante enseñarles también a discriminar a quién le puedo decir mis datos personales, a quién no, y qué tipos de datos personales puedo decirle. Hacíamos mucho role-playing, que les gustaba mucho. El role-playing parte de la base con dos terapeutas que modelan la conducta que yo quiero enseñar, luego una terapeuta con alguno de los miembros del grupo y luego entre ellos mismos, que iban practicando. Una de las cosas importantes para enseñar también dentro de lo que es el autoconocimiento en sí, era obviamente que somos todos diferentes y tenemos características físicas y rasgos físicos que nos diferencian unos de otros. En mis inicios, cuando yo partí enseñando esto, claro, en un minuto me vi frente a un grupo en que cuando yo decía que teníamos las características todos diferentes, empecé a ver las caritas y claro, eran esas caras de, ¿estás hablando chino? Me estoy portando súper bien calladito, pero no te entiendo. Y cuando pregunté si alguien sabía lo que era diferente, nadie me supo contestar. Me había equivocado, tenía que haberme percatado de ese detalle. No hay que dar nada por sabido, no hay que dar nada por hecho, en el fondo. Tenemos que partir siempre desde el inicio, y por eso cuento mis inicios como fueron, y gracias a ellos lo aprendí también. Y antes de enseñar las características que nos diferencian unos de otros, tengo que enseñar el concepto en sí para que logren entenderlo e internalizarlo. Estas son fichas que elaboramos ahí en el momento, pero cosas tan básicas como este elefante es igual o diferente a este pez, y tenían que ellos poner el símbolo indicado. Lo hacíamos en grupo, tocando una campana para el primero que tocaba la campana corría al pizarrón a poner el cartel, y así, ganando premio, etc. Una vez que el concepto ya está internalizado, podemos enseñar que todos tenemos características diferentes. Si yo pongo dos de estos niños, obviamente el símbolo que va a corresponder va a ser diferente, porque son diferentes unos de otros. Una vez ya entendiendo eso, pasamos también, y lo que nos ha servido un montón, es enseñar acerca de las diferencias físicas, y en esto nos ponemos a la base de otras discapacidades, empezar a tantear un poco el terreno en cuanto a la discapacidad en general. Esta persona no tiene una parte del cuerpo, por ejemplo la pierna o un brazo, hay la discapacidad sensorial, y entre otras. Usábamos muchos también vídeos de la Teletón, que es una fundación chilena, que todos queremos mucho, los chilenos, y bueno, y ahí habían extractos que usábamos para ver cómo ellos vivían, cada una de las personas de estos videos de la Teletón vivían su discapacidad, para sacar lo bueno, obviamente lo positivo siempre de estas cosas. Pero el documental por el que partíamos también enseñando todo esto, de que éramos todos diferentes, era Héroes, no hace falta alas para volar. Este es un documental de un joven franco-español que nació sin brazos producto de una medicina o de alguna radiografía que ocurrió durante su embarazo. Y parte del documental mostrando a este chico sin brazos que nos va a mostrar cómo vive él en un día cualquiera. Él es un DJ y nos muestra su departamento, y íbamos parando el documental para que cada uno de los jóvenes con los que estábamos viendo y trabajando esto, viera el cómo hacer lo que él hacía sin brazos. Por ejemplo, paramos el documental cuando él llegaba a su casa para abrir la puerta, para mostrarnos su departamento. Entonces paramos, ¿cómo creen que va a abrir la puerta? Algunos obviamente decían imposible que la abra, el otro, yo la abriría con la boca, yo la abriría con el pie, súper fácil, me decía. Entonces, si probemos, y lo probamos en el acto, en el taller, abriendo con el pie, abriendo con la boca, y bueno, era súper complicado, no lo podían hacer. Entre las risas que nos echábamos también, pero al final es sacar lo positivo. Cuando uno tiene brazos, cuando tiene manos, cuando tiene las piernas, no lo valora hasta que lo pierde o hasta que no lo tiene. Y en ese sentido, después de este documental, todos quedaban súper contentos y se admiraban de, ay, menos mal tengo mano para poder abrir la puerta para poder irme a casa, me decía. Yo sí, y así. Bueno, otra de las actividades para reforzar el autoconocimiento y las características diferentes de unos de otros, usamos mucho, dependiendo de esto, dependiendo de las edades, se pueden ir adaptando el ser detective. Entonces, si son más chiquititos, por ejemplo, se les puede disfrazar de detective con una lupa, encontrar las cartas con su nombre, abrirla y encontrar
Si puede leer alguna frase, encuentra o busca un compañero que tenga los ojos de color café, y si no, con pictogramas que lo ayuden a localizar lo que tiene que buscar. Y luego ya entrábamos de lleno en la ficha con características personales. Cuando hacíamos los grupos antes, nosotros preguntábamos a cada uno de los miembros que asistían al grupo, de los jóvenes con síndrome de Down, había que preguntar lo que les gustaba, su serie favorita, su película favorita, comida favorita, bueno, todo lo que a ellos les motivaba. Porque en este caso, por ejemplo, de las fichas de características personales, en el logo de imagen poníamos distintas imágenes que a ellos les gustaba y que les hacía sentido, para que fuera una actividad con una mayor motivación para ellos. Y una vez teniendo esas fichas ya completadas de manera adecuada, pasábamos a las características personales. Si les dijera la cantidad de niños, de jóvenes que no sabían el color que tenían de sus ojos, uno dice, ¿cómo va a ser si es imposible, si me miro todos los días al espejo? Bueno, muchas veces ellos se miran pero traspasan esa mirada y no se fijan realmente en los detalles de sus propias características. Por eso era muy bonito también ver, hoy tengo los ojos azules, yo sí, los tienes azules, y se los pintaban, no, los tengo con un poco de verde, un poco de café y los mezclaban, el mismo con el color del pelo, el color de la piel, y así. Dentro de todas las características personales trabajamos mucho el tema de la empatía, poniéndonos en el lugar del otro, que cuesta muchísimo, nos cuesta a los adultos, a ellos también mucho, y poníamos situaciones de este tipo, que involucraban las características físicas de la persona. Estás en el patio y ves que una compañera se ríe de un chico por ser gordo. Y con esto evaluábamos 3 tipos de conducta. Si la conducta era adecuada o no, cómo se sentía esa persona de la que se reían y qué solución o qué herramientas podíamos tener para poder solucionar ese problema. Si yo vivía eso y estaba presenciando una situación similar, ¿qué podría hacer yo para ayudar a esa persona? Y también se le da herramientas para que ellos mismos las internalicen en el caso de que ellos vivan una situación similar. Otra situación tipo como base era, ha llegado un nuevo compañero, él viene de otro país y su color de piel es oscura. Todos lo miran y nadie quiere sentarse a su lado. Lo mismo, la conducta es adecuada o inadecuada, cómo se siente ese niño y qué puedo hacer yo si veo que está ocurriendo eso. Otro concepto importante dentro del autoconocimiento es el hecho de entender que todos necesitamos ayuda, tengamos o no tengamos discapacidad, todos necesitamos ayuda en algún momento. Y para esto usamos, muchos pictogramas, algunos lo escribían dependiendo de sus capacidades, y lo ponían dentro de un cartel verde, lo diferenciamos como colores del semáforo, el verde lo que yo sí podía hacer, y en una cartulina roja lo que no podía hacer. Dentro de lo que no podía hacer, evaluamos de manera individual qué era lo que quería hacer y qué le gustaría realmente hacer de lo que no podía, para poder ayudarlo y trabajarlo tanto con él o con ella y con la familia, para que esa persona lograra hacer eso que tanto quería. Lo importante de todo esto que nosotros tratamos de sacar con los documentales que veíamos, con los videos de la Teletón, es un poco ver que ellos puedan evaluar las dos perspectivas que tiene una misma situación, como puede ser la discapacidad. Todo tiene un lado bueno y todo tiene un lado malo. Aquí podemos ver en la imagen un árbol grande. Este árbol grande nos da una sombra exquisita cuando estamos en un día calurosísimo de verano. Pero este árbol no lo puedo cortar y llevar para adornar mi casa. Sin embargo, una flor chiquitita o una plantita chiquitita no me va a dar esa sombra para protegerme del calor de un día caluroso de verano, pero sí me la puedo llevar a casa y ponerla en algún sitio que lo decore de manera especial. Lo mismo, con todos los videos que veíamos, ver la importancia que tiene de lo que ellos sí tienen y valorar sus manos, sus brazos, sus piernas, que ellos pueden bailar, pueden escuchar, pueden ver, sacar siempre el lado positivo. También formas como de favorecer el autoconocimiento, otras actividades que hacíamos era el autorretrato. Aquí ojo que muchos niños y muchos jóvenes me pasó muchas veces que, claro, venían cansados de pintar y dibujar y no les gustaba nada, porque en el colegio los hacían pintar mucho. Entonces lo que nosotros hacíamos era, en el fondo, no que se hiciera su autorretrato como tipo Van Gogh, sino que hiciera una expresión de cómo se sentía esa persona. Puede ser tirando colores, con collages de revistas que cortaban y pegaban y quedaban súper bonitos. Cuando se trabajaba más de manera individual, lo que hacíamos con pacientes y con la familia
era plasmar en una masa de harina con sal y agua su mano o su pie. Esperamos que se secara, poníamos su nombre, su fecha y la decorábamos con colores. Algunos la hacían, lo hicieron con estos papel volantín, estos que son transparentes, se iban pegando con la cola fría y con agua mezclada y quedaban súper bonitos y lo pegaban en su pieza. Que eran, bueno, distintas formas y actividades de sentirse que eras tú. Y como esa mano también va creciendo cada vez más. Lo mismo, también con las familias se hacía, se les decía que podían medirlo en su pieza, iban anotando, lo medían con un metro, con una wincha, y anotaban el día, la edad que tenía y cómo iba creciendo, que era la misma persona, pero que iba cambiando. Preguntar. Para poder conocerlo y que ellos se conozcan hay que preguntar. ¿Qué preguntamos? Lo que más le gusta de su cuerpo, lo que menos le gusta, lo que más le gusta de su personalidad, de su forma de ser, lo que no le gusta, cuál es su comida favorita, esto se puede hacer en grupo, de manera personal, cuál es su cantante o grupo musical, el animal que más le gusta, porque una vez que nosotros preguntamos este tipo de cosas, podemos preguntar también después cuáles son sus sueños. Y por último, dentro de lo que es autoconocimiento en sí, hay que hablar de la discapacidad que ellos tienen. En este caso, el síndrome de Down, pero así puede ser el TEA, el síndrome de Prader-Willis, el síndrome de Apert, cualquier síndrome. Hay que hablar de la discapacidad que se tiene. Y en estos talleres, obviamente, antes se hablaba con la familia, que tantos sabían, cuando se lo habían dicho, se lo habían vuelto a abordar, etc. Y luego, de manera grupal, se les preguntaba qué sabían ellos de la discapacidad que tenían, qué han oído, qué les han dicho, quiénes, cuándo. Se evaluaba dónde ellos creían que estaba su discapacidad, en qué parte del cuerpo, y cómo les afectaba en el día a día. Qué sentían y qué pensaban del síndrome de Down, evaluando un poco las creencias que tenían, que muchas veces las creencias son impuestas. Y a partir de eso enseñamos la propia discapacidad, en este caso el síndrome de Down. Sugerencias bibliográficas para trabajar la discapacidad. Nosotros siempre trabajamos a partir de libros, de películas, de documentales. Es una forma muy lúdica de poder trabajar esto. Aquí les dejo muchos libros que me han ayudado muchísimo en mi práctica. Uno de los principales con los que yo parto también con las familias, trabajaba mucho, era el caso de Lorenzo. En el caso de Lorenzo se explica la discapacidad de manera muy bonita, de manera metafórica y realmente muy bonita. Esta presentación, como va a estar grabada, estoy tranquila, puedo ir pasando, la pueden luego volver a ver. Sugerencias cinematográficas también para trabajar la discapacidad, les puse el documental que yo usaba, y distintas películas que en base a lo que yo me iba encontrando, a las problemáticas, los conflictos que el grupo o el paciente tuviera, abordábamos distintos extractos de las películas. Hay una muy buena, por ejemplo, Colegas, que es una película brasileña, que es un poco el símil de Thelma y Luis, no sé si la habrán visto, y es una película en la que tres jóvenes persiguen sus sueños con síndrome de Down. Bueno, ahí las dejo. Y seguimos con el segundo punto, de qué área trabajar para trabajar la identidad personal en jóvenes con síndrome de Down. Recordemos que el primero era el autoconocimiento, luego el segundo vamos a ver el mundo emocional y el tercero era la línea de vida. El poder responder a la pregunta ¿quién soy? Está íntimamente ligado a las emociones. El saber reconocer cómo me siento en diferentes situaciones, el qué me produce o qué me provoca tal emoción, dónde lo siento en el cuerpo. La capacidad para poder percibir los propios sentimientos va a ayudar al niño con síndrome de Down o a ese joven con síndrome de Down a conocerse a sí mismo y a comprender mejor las causas de su conducta. Por otro lado, el poner en palabras las propias emociones, se empieza a conseguir dominar esas emociones. Y aprender a nombrar las emociones es la primera forma de empezar a conocerlas. Partimos entonces con la identificación y el reconocimiento de emociones en imágenes, en otro y en ellos mismos. Para esto lo mismo, como ya sabemos qué películas, qué series, qué cantantes les gustan, nosotros siempre en base a sus gustos elaboramos el material. Esto ya es más infantil. Es importante volver a preguntar si es que ya han crecido con uno en los talleres, porque los gustos van cambiando. Entonces hay que adecuarse también a la etapa del desarrollo en la que se encuentra.
Importante el trabajar cómo te sientes hoy, tanto en la casa como en el colegio, en la fundación. Este cartel lo pongo porque es mío, lo tengo, es muy bonito, pero en las personas con síndrome de Down no sirve. Con los niños y con los jóvenes con los que trabajaba era mucho estímulo y eso distraía. Entonces, más que ayudar, era una dificultad. Lo que yo le propongo es personalizar ese tipo de carteles. Yo no soy una persona tecnológica, pero esto, si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Esto se hace en Word, como te sientes hoy, lo hice tal cual en Word, saqué los pictogramas de arasat.com. Este cartel lo personalizaba, este es el básico, pero lo personalizaba según el grupo o el paciente con el que trabajaba. Esto tenía, por ejemplo, también solamente con las emociones básicas, que es por lo que se parte trabajando, y luego se van complejizando, introduciendo más emociones. Y luego esto en Word se manda a plotear. Y esto, al plotearlo, tú eliges el tamaño en grande, luego lo pegas en un cartón y ya te queda como un cartel completo. Jugar al dado, al bingo emocional, esto también va cambiando según el grupo que tengo enfrente. Este dado, por ejemplo, de las emociones básicas que ven ahí, es para niños que estamos aprendiendo a identificar las emociones básicas. Esto luego se puede ir complejizando poniendo otras emociones. Se puede poner en palabras también escritas, en las que no solamente tengan que decir qué emoción es la que está en el dado y la que te salió y ponerla en tu cara, sino que también explicar una situación en la que te sorprendiste, por ejemplo. Jugar al bingo emocional, son todos, bueno, materiales caseros, todos lo pueden hacer. Jugar a las emociones. Hoy en día el tema de las emociones es tan importante que ya hay juegos que uno puede llegar y comprar. Lo mismo, yo hacía estos en Word y los ploteaba, eran juegos más personalizados, pero hay de todo. Una vez que ya tenemos identificado la emoción, nosotros lo que hacemos es identificar el nivel de intensidad. Don Pepe, del 1 al 10, ¿qué tan feliz estaba hoy día? ¿Qué tan enojado estoy? ¿Qué tan triste me puso una situación? Etcétera. Don Pepe tenía del 1 al 10, y eso a veces en algunos jóvenes era un poco difícil. Por lo tanto, adaptamos a Don Pepe el nivel de intensidad con lo que salía en el emocionómetro del Inspector Drillo, un libro buenísimo de emociones, y lo que hacíamos era, como el Inspector Drillo, del 0 al 3. El 0 es una emoción que no siento nada, el 1 es poco, 2 medio y 3 es mucho. Entonces son números que ellos pueden manejar de manera más concreta. ¿Dónde lo siento en el cuerpo? Asoció la emoción y la parte del cuerpo. Algunas personas cuando se enojan o se sienten muy tristes o estresadas, etc., lo sienten en la cabeza. Otras personas lo pueden sentir en la garganta, que se te hace un nudo. Otras personas lo pueden sentir en el pecho, otros en la guata. Las manos a veces sudan cuando estoy muy estresada, o las piernas te pueden temblar, y así en cualquier parte del cuerpo. Importante con ellos, con los niños y con los jóvenes con síndrome de Down, siempre preguntar ante una expresión emocional que tengan, ¿qué ocurrió? A veces se olvida preguntarles a ellos mismos qué ocurrió y cómo se sintió y dónde lo sintió. Esta es la importancia del hecho, también contado por ellos. Estrategias de relajación que me ayudan a mantener en equilibrio mi mundo emocional son súper importantes. Lo que más les recomiendo es la aplicación Petit Bambú. La aplicación la pueden descargar en su celular. Es gratuita. Si quieren acceder a más programas de Petit Bambú ya se tendrían que inscribir y pagar. Pero la parte gratuita que tiene Petit Bambú tiene sonidos súper bonitos, súper relajantes, que sirven un montón para utilizarlo con distintas técnicas de relajación. El respirar es fundamental, enseñarles a respirar para poder tranquilizarse, calmarse, lograr volver a un estado de equilibrio. Les cuesta mucho. Hay personas además que respiran de manera contraria, o sea, al inhalar el aire, hunden la guata, la tripa, la hunden y hay que inflarla en el fondo, como un globo. Y cuando boto el aire, cuando exhalo, tengo que hundir la guata. También usamos mucho, esto ya con paciente de manera individual, la estrella de la respiración del Hippie Kids Yoga, que se los dejo ahí. Y la idea era que ellos pusieran su dedo en una de las puntas de las estrellas. Podían inhalar y luego en la punta hay una pausa y exhalar poco a poco hasta hacer la estrella completa. El Onmu Yoga para niños también lo usé muchísimo con mis jóvenes, les encantaba los últimos 10 minutos del taller para relajarse, hacer posturas de yoga y usar obviamente la respiración que les había enseñado previamente. Está muy bien.
distintas técnicas. Pueden tener en su casa un rincón de la calma, pueden tener distintos materiales que pueden ir comprando, hacer piedras de relajación. Bueno, hay millones de técnicas. Ahora vamos a seguir con el último punto, que es la línea de guía. Dentro de la línea de guía que enseño su línea de guía a través del tiempo. Una línea básica de guía es lo que les dejo aquí. El día que nació, con una foto pueden poner, cuando caminó, es poner en el fondo hitos importantes en su historia. Cuando caminó, otra foto, escribir o puntear, como les pongo ahí, hitos y sucesos importantes de cuando caminó, qué hizo, cuál era su juguete favorito al año, etc. Cuando entró al colegio, cuando entró a la fundación, y así distintos acontecimientos que marquen una historia a través del tiempo. Cambios de casa, cambios de país. Una línea de tiempo puede quedar de esta forma, y ellos la idea, nosotros cuando lo hacíamos, lo presentaban a sus compañeros y explicaban un poco su trayectoria biográfica. Otras personas lo hacían de manera acordeón, porque teníamos muchas ideas. Estas ideas las pueden sacar de Pinterest, que hay un montón de ideas entretenidas para hacerlos con ellos. Un acordeón, escribiendo o punteando y con una foto de todos los años. Me acuerdo que había uno de 10 años, y justo eran 10 fotos de cada uno de sus cumpleaños, cómo iba creciendo, y al final veía desde que era guaguita hasta los 10 años que los tenía actualmente, y decía, mira cómo he crecido, los ponía juntos. Bueno, es muy bonito acompañarlos en esta creación de su propia historia de vida. Para la familia, pueden realizar un álbum de fotos con su hijo, poner fotos del juguete que más usan en ese momento, que son cosas muy bonitas para recordarlo. Me tocó una vez un joven, ya mayor de 18 años, trabajando el tema de la identidad, que no quería hacer la línea de tiempo, pero claro, en base a sus gustos, a sus capacidades, este chico era un joven que le gustaba mucho la actuación, le gustaba mucho el cine, también la música. Entonces lo que él hacía era escribir, le gustaba escribir guiones. Entonces hicimos el cuento de su propia vida y quedó súper bonito. A lo que voy es que hay que fijarse mucho en las capacidades que tiene cada paciente, cada hijo, cada alumno que tengan, porque las capacidades van cambiando y de acuerdo a esa fortaleza, esa capacidad, podemos siempre sacar lo que queremos trabajar. El árbol genealógico también lo trabajamos de manera grupal. Yo no puedo saber hacia dónde voy si no sé de dónde vengo. Ver de dónde vengo, desde los abuelos, luego los padres, los hermanos, si tengo sobrinos, y hacer un árbol. Trabajar el origen de mi nombre. El nombre es nuestra primera carta de presentación. ¿Quién eligió mi nombre? ¿Qué significa mi nombre? ¿Me gusta? ¿De dónde viene? Y esto también hay millones de actividades con respecto al nombre, desde chiquititos hasta mayores, en Pinterest. Mi familia, dentro de lo que es la línea de vida. Allí ellos traían una foto de su familia y muchos hacían un marco, la decoraban, algunos la plastificaban, y luego cada uno hablaba acerca de su familia, quiénes eran, cuántos años tenían, qué hacían, lo que más les gustaba de cada uno, qué relación tenían con cada uno. El círculo de confianza también yo lo metía en esta parte de la línea de vida. El círculo de confianza va desde mi núcleo, que soy yo, y se va extendiendo a los familiares, amigos, los tutores, los compañeros y los desconocidos. Abordamos mucho el tema de los desconocidos para prevenir, obviamente, cualquier tipo de situación. Mi contexto. Yo tengo que saber dónde estoy parado, dónde estoy, cómo se llama mi país, mi ciudad, mi barrio, mi comuna, en este caso, en el caso de Chile. ¿Cuáles son mis lugares favoritos? No es que yo voy a la playa a Cachagua, yo voy a tal. ¿Dónde se encuentra en el mapa? Hacíamos planos de distintos barrios, de distintas comunas, y ellos se tenían que ir ubicando acá dobla a la derecha, y así hacíamos un tesoros escondidos para que ellos se fueran ubicando en un plano que les encantaba. Y así. Y por último, dentro de la línea de guía, mi futuro y sueños. Aquí se abordaban los sueños de cada uno de estos jóvenes. Es importante aquí, me gustaría recalcarlo, no adivinemos qué desean ellos para su futuro, preguntemos. Una de las técnicas que yo uso en sesión, tanto con pacientes como a nivel grupal, es preguntarle y invitarlos a que se imaginen que están en la playa y qué pasa si se encuentran una lámpara de Aladino. La frotan y sale un genio y te dice
que pidas 3 deseos. ¿Qué 3 deseos pedirías? En esos 3 deseos siempre salen sus sueños, siempre. Algunos más concretos como tener un álbum, puede ser, pero siempre salen sus sueños más profundos. Y eso hay que trabajarlo, porque si son sueños además que no se ajustan a su propia realidad, hay que trabajarlos para ver cómo se pueden ajustar, trabajarlo también con la familia. Bueno, con eso ya doy por terminada la parte del eje central. Voy ahora a las conclusiones, pero más que conclusiones, a mí me gusta poner más un recuerda importante, no olvidemos de los conceptos importantes que hemos tratado de aprender en este espacio. Y lo primero es que no olvidemos la importancia que tiene el lograr la identidad. No solamente en los jóvenes con síndrome de Down, en todas las personas. Es fundamental. ¿Y es fundamental por qué? Porque permite lograr el bienestar personal. Y eso es clave para nuestra felicidad. Y aunque suene cliché, todos los que somos padres, madres, lo único que decíamos con nuestros hijos, en mi caso también con mis pacientes, es que sean felices, que logren tener todas las herramientas que les permitan ser felices. Todo eso, el saber responder a quién soy, va a proteger la salud mental. Cuando no sé quién soy y empiezo a angustiarme porque sé que soy diferente, algo pasa, me comparo con los demás, eso genera angustia. Y esa angustia, si no se trata a tiempo, si no la paramos a tiempo, eso puede derivar en un trastorno de la salud mental. Por lo tanto, el saber quién soy protege nuestra salud mental. Y eso deriva, obviamente, en una buena calidad de vida. Otro concepto importante que me gustaría que recordaran es que el proceso de construcción de la identidad personal, como les dije en un comienzo, en personas con discapacidad intelectual, requiere de un proceso de enseñanza estructurado, tal como pueden ser las materias de matemática, lenguaje e historia. Necesitan aprenderlo de manera estructurada. Sin embargo, a pesar de que requiere un proceso de enseñanza estructurado, esto no es un tema que en el fondo yo en un par de sesiones hago check en el autoconocimiento, mundo emocional y línea de vida, listo, está lista la identidad. No, es un proceso que dura toda la vida. Yo le puedo dar estos conceptos, pero hay que ir trabajándolo todo el tiempo. Recordemos, esto no está en un libro, pero es mi forma de trabajarlo y es lo que a mí me ha servido y creo que ha tenido buenos frutos. Y de manera estructurada, cómo trabajar la identidad en estos 3 puntos básicos, como el autoconocimiento, el mundo emocional que nunca se puede dejar de lado y la línea de vida. El autoconocimiento entendemos que es la base para poder saber y poder responder al quién soy, hacia dónde voy y de dónde vengo. Y es la base de la identidad. Y por último, el último concepto que me gustaría recalcar y recordar es el tema de la familia. La familia es el pilar fundamental cuando hay un joven, para cualquier persona, pero especialmente cuando tenemos un joven con síndrome de Down. Sin la familia nosotros no podemos hacer nada, podemos aportar, pero necesitamos a la familia como un profesional más, como parte de un equipo. Somos un equipo con la familia. Sin la familia, de verdad, no podemos trabajar. La familia es la que le va a permitir realmente a ese niño, a ese joven, crecer. ¿Cómo le permite crecer? Dejándolo equivocarse, dejándole que se caiga, porque cuando se cae, ellos van adquiriendo autonomía, van viendo cuáles son sus límites, hasta dónde pueden llegar y cómo pedir ayuda en caso de querer superar ese límite. La familia enriquece nuestro mundo emocional, nos llena de las emociones más básicas y más sinceras. Y la familia nos da nuestra propia línea de vida, nuestra propia historia. Hay que tomar conciencia que los hijos no son la prolongación de los padres. Son personas únicas, son personas diferentes unas de otras, con gustos propios. Y por eso debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para que las personas con síndrome de Down construyan su identidad no basada desde la discapacidad, sino en base a sus posibilidades, a sus capacidades, a sus aptitudes. Porque algo que sí está claro es que todas las personas con síndrome de Down tienen múltiples capacidades, eso ya lo sabemos, todos los que trabajamos con ellos y con ellas. Tienen múltiples fortalezas, pero sobre todo tienen sueños. Tienen sueños que nosotros debemos ayudar a conseguir que esos sueños se puedan cumplir y a plasmarlos como proyectos de vida, de manera proyectos de vida que sean realistas, que sean concretos y que les permita de esta forma lograr lo que todos queremos, que es la autorrealización. Con esto ya, bueno, les doy las gracias por haberme escuchado
Espero que estos tips les puedan ayudar a trabajar la identidad, que es un tema tan importante en los jóvenes con síndrome de Down. Y ahora voy a pasar a responder las preguntas que me enviaron por mail. Son 3 preguntas que las voy a hacer, bueno, de manera bastante concreta. Si alguien quiere preguntarme algo más, ahí está mi contacto, oyersun.mf@gmail.com, y me pregunta lo que necesite. La primera pregunta dice: estimada, le cuento, tengo una niña de 9 años y no sé cómo contarle a ella que tiene síndrome de Down. Me gustaría preguntar cómo abordar el tema con ella. Sé que esto es fundamental para su identidad, pero no sé cómo hacerlo. Saludos. Bueno, esto lo escribe Carla. ¿Cómo abordamos el tema del síndrome de Down? Lo abordamos de manera natural, hablando con naturalidad, con franqueza, con cariño, sobre la condición que tiene, que es el síndrome de Down, y que va a determinarla, parte de sus características. El lenguaje es importante, entender que tenemos que usar frases y afirmaciones sencillas, y frases que sean sinceras, que sean de verdad. Ponerle nombre y apellido a lo que tienes. Tienes síndrome de Down. Si es otra discapacidad, tienes trastorno del espectro autista, tienes síndrome de Apert. Es decirle con nombre y apellido lo que ellos tienen. Ellos necesitan saber que hay diferencias importantes en relación con sus pares, con sus hermanos, que se empiezan a comparar con los hermanos que son más pequeños, con los mayores, y que ellos necesitan más tiempo para realizar las cosas, o quizás más apoyo para manejar el dinero que tengan, más apoyo o más tiempo también para adquirir ciertas conductas, pero que ellos con ayuda lo van a lograr. Siempre cuando uno explica algo con respecto al síndrome de Down a un hijo, es importante siempre acompañar esa explicación y terminar la frase siempre con un comentario positivo que destaque el valor que esa persona tiene, en este caso tu hija, las múltiples cualidades que ella tiene y lo mucho que tú la quieres y lo feliz que te haces solamente por el hecho de existir. Y básicamente cómo hacerlo también con los libros que dejé en la charla, con películas, y empezar a hablar acerca de otras discapacidades y luego acerca de su discapacidad. Otra pregunta es de Eli. Mi pregunta es: ¿a qué edad se le dice a una niña que tiene síndrome de Down? ¿O se dará cuenta solo? Bueno, una de las preguntas más frecuentes que yo escucho en consulta es ¿cuándo le tengo que decir que tiene síndrome de Down? No hay realmente una edad específica que yo diga, mira, a los 3 años le tienes que decir, sentarla en la mesa y decirle que tiene síndrome de Down y explicarle la trisomía que tiene, etcétera, y todo lo que esto conlleva. No, no es tan así. El cuándo parte también por uno. Cuando yo estoy lista y ya acepto la condición que tiene mi hijo. A veces, muchas ocasiones, los padres y las madres tienen mucha dificultad para aceptar la condición de su hijo. Y al no aceptarlo, hace que se dificulte mucho. Obviamente, hablar acerca de esa condición mucho más con el hijo. Por lo tanto, una vez que yo ya tengo aceptada la condición, eso va a surgir de manera natural. Cuando empieces a ver que a ella le va costando las cosas, por ejemplo, cuando no le resultan las cosas y se frustre, y ella quiera que le salga más rápido, le dices, mira, no pasa nada, a los 2 años, por ejemplo, que empiezan ya a frustrarse un poco cuando no les resulta algo. Esto es porque tiene síndrome de Down, y el síndrome de Down hace que te cuesta hacer las cosas un poco, que te cuesta hacerlo más rápido, pero tú tranquila, que aquí con ayuda y con paciencia respiramos y lo hacemos. Y vas involucrando, vas integrando ahí en la conversación el término de síndrome de Down. Cuando yo lo que básicamente te sugiero es utilizar todos los ejemplos o las situaciones de la vida diaria que tengas con tu hija. Cuando es víctima, por ejemplo, de algún comentario, alguna mirada hiriente, abordarlo, nunca dejarlo pasar, darle herramientas para poder manejar ese tipo de situaciones que en ese momento quizás estaba contigo, pero cuando estás sola puede tener una situación similar y no vas a saber cómo reaccionar. Cuando hacen, por ejemplo, ellos mismos comentarios de su propia condición. Yo me junto con esa persona porque saca la lengua todo el rato, o come mal, o se porta mal,
Cuando uno escucha a su hijo que está haciendo un comentario negativo con respecto a una persona con su misma condición, ahí hay un problema, está habiendo un problema de aceptación de la condición. Por lo tanto, hay que pedir ayuda, probablemente se está manejando mal el tema de la aceptación de la condición y siempre hay profesionales que nos pueden ayudar. Otra situación de la vida diaria, cuando vas por la calle y te encuentras con otra persona con síndrome de Down o con otra discapacidad. Situaciones de la vida diaria, utilizarlo, hablar con franqueza, con naturalidad, ponerle nombre y apellido. Siempre. Y la última, que no es una pregunta, sino que es una reflexión. Verónica comenta esta reflexión. Mi hija Catalina tiene ya 33 años. Desde que era pequeña nos costó como familia abordar con ella el tema de su identidad. Desde la educación inicial estuvo en espacios integrados. Ahora ella tiene conciencia de su síndrome y verbaliza sin problemas que tiene síndrome de Down, pero no fue trabajado en casa hasta bastante tarde. No pasa nada, Verónica, esto pasa, suele pasar. Muchos de los padres, de hecho, se preguntan si su hijo o su hija va a sufrir al conocer su condición. Y mientras más dudan de qué hacer, cómo hacerlo, dejan pasar el tiempo el problema aquí es que se empieza a crear un ambiente en la casa en el que empiezan a primar como los secretos, los tabúes con respecto a la discapacidad o al síndrome de Down en este caso. Tu hija ya tiene 33 años. Es que en 33 años han avanzado muchísimo las cosas y ya estos problemas esperamos que ya no se estén dando de esta forma y con esta charla esperemos que llegue a toda la familia y que si tienen algún problema o me contacten, bueno, a la Maca Lizana, que es la que me ha invitado a dar esta charla, al Centro UC Síndrome de Down. Siempre hay profesionales que los pueden ayudar. No están solos, siempre hay algo. Nada, muchísimas gracias, espero que les haya servido y cualquier cosa me contactan a mi correo. Gracias.